Bueno, series de potencia. Básicamente las series de potencia son un tipo específico de las series numéricas. Van a ser muy útiles en el análisis. De hecho, se pueden utilizar para definir funciones trascendentales como las exponenciales, trigonométricas y otras funciones por ahí un poquillo menos familiares. De hecho, son muy utilizadas ya para lo que son resolver ecuaciones, proporcionar evaluaciones de intervalos de convergencia, en cosas que tienen que ver con funciones de prueba y en diferentes áreas de la ingeniería. Y de hecho, las series de potencia también las van a ver por acá, que va a haber ahí una lista de potencias conocidas, porque nosotros ya trabajamos las telescópicas y las geométricas, no obstante no son las únicas, por aquí van a aparecer otras, que van a ser las de Taylor. Muy bien, la notación. Básicamente esto es una serie con un término general, pero ahora se le va a agregar que tiene un centro. Va a estar centrada en x igual a A. Y entonces al estar centrada en x igual a A, vamos a tener el término x menos a la n. Recuerden que la serie tiene la noción de límite, pero normalmente la vamos a escribir de esta manera. Y también tenemos a la suma parcial de m elementos. Bueno, de 0 hasta m, porque no necesariamente tienen que ser m términos los que vaya a sumar. Y luego también tenemos el resto. Obviamente la diferencia que hay entre la serie y la suma parcial va a ser igual a la serie que va desde m más 1 hasta infinito del término general por el x menos a la n. Es importante aquí recordar o repasar la definición de valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto se define tomando en cuenta lo que hay aquí adentro, si es positivo o negativo. Si es positivo, sale exactamente igual del valor absoluto, es decir, si es 0 o mayor a 0. Luego, si es más bien negativo, lo que está ahí adentro, es decir, menor a 0, va a salir con un menos adelante. Esto porque al final nos interesa que siempre que salga del valor absoluto sea igual a un valor positivo, porque recuerden que es la distancia entre el origen y ese valor en particular. De ahí se derivan estas propiedades. Si el valor absoluto de x es igual a r, vamos a tener que x puede ser más o menos r. Y si más bien el valor absoluto de x es menor a r, significa que el x es un valor que está entre menos r y r. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Una serie de potencia va a converger para algunos valores de x en específico y va a diverger para otros. Por ejemplo, nosotros ya estudiamos la serie geométrica. Recordemos que la serie geométrica iba a converger siempre y cuando el valor de x estuviese entre menos 1 y 1. Mientras que iba a diverger en caso contrario. Y también teníamos su valor de convergencia, que es una función, pero que dependiendo del valor de x que tomara, ya me iba a dar un valor numérico. Porque esto a nosotros siempre nos lo daban con un número, no con la variable como tal. Tenemos un teorema que me dice que la serie de potencia centrada en A va a ser convergente un conjunto de real si la suma parcial es una sucesión convergente para todo x que pertenezca a un dominio. Y si no, en caso contrario, pues simplemente va a diverger. Si existe una función con dominio D y codominio R tal que el límite cuando m tiende a infinito de la suma es igual a una función, entonces f de x va a ser el valor de convergencia de la serie en D. Y también se va a decir que f de x admite un desarrollo en serie de potencias de centro x igual a el conjunto D, o que f de x es analítica alrededor de D. De x igual a en D. De hecho, ese conjunto D se le va a llamar el dominio de convergencia si es el mayor conjunto donde S es convergente. Es decir, que si x está en D, sí, solo si S de x es convergente. X no está en D, sí, solo si S de x no es convergente, es divergente. En otras palabras, básicamente nosotros vamos a estar trabajando con series las cuales van a converger
a una función en específico, pero van a converger a una función en específico siempre y cuando estén en su dominio máximo, que sería como el análogo al dominio de convergencia, pero hablando en funciones, ¿verdad? Entonces, yo necesito ir a averiguar en qué dominio converge. Y cuando yo ya sepa en qué dominio converge, voy a poder ir a buscar a qué converge específicamente. O viceversa, ¿verdad? Pero el punto es que siempre van a ir de la mano. Tengo que encontrar la función a la que converge, pero obviamente tomando en cuenta el dominio en el cual va a converger a esa función y que cuando yo ya le cambie el valor de la variable x, pues pueda determinar un valor en específico. Ahora bien, el radio de intervalo de convergencia, estos conceptos van a ser de gran relevancia. Una serie de potencia va a depender de una variable x y como se mencionó anteriormente, es posible encontrar el conjunto donde sea convergente. Ahora, el objetivo es encontrar esos conjuntos donde la serie de potencia va a ser precisamente convergente. Y para eso vamos a tener tres posibilidades. Que converja solo en el centro, o sea, solo en A. Que converja en un intervalo ahí cualquiera y fuera de este simplemente sea divergente. O bien que la serie converja en todo R. O sea, no importa el valor de X que yo le ponga aquí, que ella siempre va a converger a una función específica. Cualquier serie de potencia tiene un radio de convergencia. El concepto de radio de convergencia es muy importante porque vamos a ver. Bueno, voy a ver primero esto y luego se los explico con el diagramita que viene ahí. Si R es 0, entonces ella va a converger solo en su centro. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí en A, que es el centro de mi serie, entonces, al decirme que el radio de convergencia es 0, significa que yo no me puedo mover ni a la izquierda ni a la derecha en ninguna unidad. Me están diciendo que es 0. Eso significaría que ella solo converge en el valor de A. Es decir, su dominio de convergencia es A. Pero ¿qué pasa si me dicen que el radio es un número mayor a 0? Lo que me están diciendo es que yo posicionada en el centro, que es A, puedo moverme R unidades tanto a la derecha como a la izquierda y que ahí va a seguir convergiendo. Entonces tendríamos que el dominio de convergencia va de A menos R hasta A más R. Y luego, si más bien el dominio de convergencia es infinito, entonces, perdón, si el radio de convergencia es infinito, vamos a tener que ella converge en todo R, porque significa que de A me puedo mover infinito a la izquierda e infinito a la derecha. Así que va a converger en los números reales. Ahora, ¿qué pasa? Ven que es muy sencillo, porque si R es 0, el dominio de convergencia es el centro, a menos de que se indefina ahí. Si el radio de convergencia es infinito, entonces el dominio de convergencia también es todo R. Bueno, es todo R, también no. Y luego, si el radio de convergencia es mayor a 0, ya ahí es donde hay que ir a hacer un análisis un poco más profundo, porque vamos a tener que tomar el término que está elevado a la n, que es x menos a, y ver cuándo es que es menor al radio de convergencia para ver en qué intervalo es que converge. ¿Y qué pasa? Que yo puedo asegurar de fijo que siempre ella converge en el abierto, pero tengo que ir a analizar qué pasa realmente en los extremos. Entonces van a ver que ese análisis lo vamos a tener que hacer utilizando los criterios de convergencia que ya estudiamos para el tema de series numéricas. Entonces es importante que siempre recuerden que ella converge siempre de fijo en el abierto, pero ese no es necesariamente el dominio de convergencia. Puede ser que sí lo sea, porque puede ser que diverjan los extremos, pero puede ser que diverjan uno y converjan otro, o que converjan ambos extremos. Por eso es que este símbolo es un contenido y tiene esta rayita que sería igual, es decir, puede estar contenido o puede ser incluso igual. Entonces aquí están gráficamente las tres posibilidades. Luego, ¿cómo vamos a calcular el radio de convergencia para poder ir a encontrar ese intervalo? Ese intervalo lo vamos a calcular con ayuda del criterio de la razón y de Cauchy, que ya lo estudiamos. Entonces,
vamos a ir a calcular primero el límite. El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, o el límite cuando n tiende a infinito a la raíz enésima del valor absoluto de a sub n. Y ya teniendo el límite, el radio va a ser 1 entre L. ¿Qué sería lo que vamos a venir a hacer? Tomamos el término que está elevado a la n y lo hacemos menor a ese valor L. ¿Y qué pasa? De nuevo, que si el radio es 0, el intervalo de convergencia es el centro. Si el radio es mayor a 0, hay que ir a analizarlo. Vean que dice que está contenido ahora en el cerrado. Esto es lo contrario, ¿verdad? Pero de nuevo, es exactamente lo mismo, solo que escrito distinto. El intervalo de fijo va a estar dentro del intervalo que tienen los corchetes cerrados. Puede ser este mismo, o puede ser con abiertos, o puede ser con 1 y 1. Y si el radio de convergencia es infinito, entonces el intervalo de convergencia es todo R. Y bueno, aquí está que es justificado por esos dos criterios, ¿verdad? Aquí se explica un poquito más. Nada más cabe resaltar que si ustedes tienen aquí un término distinto de x menos a con una constante o no está elevado a la n, hay que trabajar un poco la serie. Porque lo que siempre vamos a trabajar haciéndolo menor al radio es lo que está elevado específicamente a la n. Pero eso lo vamos a ver muy claro en los ejercicios, que yo siempre lo recalco. Y vamos a ver. Cabe resaltar que aquí si hay algo restándose, recuerden que si está la menos 1 va a pasar como constante, pero en el denominador, entonces eso haría que se indefina en el centro. Y por si acaso recordar que deben manejar bien la notación del factorial, o sea, si yo tengo n factorial es igual a n por n menos 1 factorial, también lo puedo ver como n, su antecesor y su antecesor y el factorial, y así sucesivamente los que yo quiera poner de antecesores y al último ponerle siempre el factorial. Esto va a ser para poder trabajar fácilmente con el criterio de la razón. Y hasta aquí llegaba el video que ustedes tenían que ver hasta hoy. Así que vamos a irnos a hacer unos 3 ejercicios el día de hoy. El primer ejercicio dice que calcule el centro, el término general, el radio y el intervalo de convergencia de las series que tenemos acá. Voy a iniciar con esto. Muy bien. Es importante ver si el término que tiene a la variable no tiene ninguna constante y está elevado a la n. Vean que en este caso es así. Entonces, como yo ya puedo identificar eso, ya no tengo que hacerle ningún otro trabajo. Denme un segundo. Entonces, no hay que trabajarla algebraicamente, la vamos a dejar así. Ahora sí, ¿quién es el término general aquí? N factorial entre n a la Sí. N factorial sobre n a la n. Ahí por favor me ayudan hablando un poquito más duro porque apenas es que los escucho por el montón de agua que hay aquí. No, por el aguacero. En términos general, es todo lo que acompaña al x a la n, ¿verdad? Porque recuerden que es a n por x menos a la n. Entonces es n factorial sobre n a la n. Ahora, ¿quién es el centro? cero. Exactamente, x igual a 0. Ese es nuestro centro.
O bueno, A igual a 0, la letra que se usa. En realidad se lo pueden poner de cualquiera de las dos formas. Muy bien. Para ir a identificar el radio e intervalo de convergencia hay que seguir varios pasos. Recuerden que el primer paso es calcular el límite. Entonces vamos a empezar por L. Primero que todo, ¿quieren calcularlo mediante razón o ¿cómo se llama? O el otro. Razón o raíz. Yo digo que por raíz, profe. Con raíz. Ok. En realidad cualquiera de los dos va a funcionar, ¿verdad? Ahí va a depender de lo que ustedes prefieran. Ven que si uso raíz, ese n factorial vamos a tener que trabajarlo con con la fórmula de Stirling. Porque la raíz de un factorial está como difícil de trabajar. La fórmula de Stirling era n sobre e a la n por la raíz de 2pi por n entre n a la n. Luego, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n a la n sobre e a la n por la raíz de 2pi por n. Voy a poner este aquí en n a la n acá para poder simplificar. Ok, vean que aquí tenemos la raíz cuadrada de 2pi por n. Pero la raíz cuadrada es el 2pi por n elevado a la 1/2. Pero como le voy a sacar la raíz enésima, sería la 1 entre 2n. Y luego e a la n, la raíz enésima de eso es c. Ya les quito las raíces, perdón, el valor absoluto, porque una raíz cuadrada o de índice par, en este caso, siempre es positiva y el e también es positivo. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Que vean la forma que tiene esto. Infinito a la 0. Ahí hay que aplicar ¿qué? Logaritmo y bajar el exponente. Todo ese cuento del hospital, ¿verdad? Recuerden que esto ya es de la forma 0 por infinito. Entonces, voy a pasar nada más eso al denominador, el 2n, que está muy fácil en realidad. Y esto sería 1 entre 2pi por n
por la derivada de lo de adentro, que sería solo el 2pi. Y entre la derivada de 2n, que es 2. Entonces vean que esto se va. Queda e al límite cuando n tiende a infinito. Voy a poner aquí de una vez medios por medios y extremos por extremos. Estos son los medios y estos son los extremos. Arriba solo me queda 1 y abajo un 1. Y me queda el n. O sea, esto es e a la 0, que es igual a 1. Y entonces, esto otro, voy a mover esto un poquito. Esto ahora es igual a 1 entre e. Gracias a esto, ¿verdad? Ok, ya sabemos cuánto es el límite. Ahora vamos a ir a calcular el radio. ¿Cómo se calculaba el radio? 1 entre L. Exactamente. O sea, en este caso va a ser 1 entre e, que es igual a e. Tercer paso, el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia, recuerden que es ir a identificar qué es lo que está elevado a la n. Entonces, si yo tengo que el x es lo que está elevado a la n, voy a trabajar con el x. Entonces, el valor absoluto de x es menor al radio que c. Eso quiere decir que el x está entre menos c y e. Paso 4, analizar extremos. Si analizamos los extremos, vamos a ir a hacerlo con menos c y e. Voy a ir a trabajar con la serie original. Iniciamos con x igual a e. Voy a evaluar mi serie en e. Recuerden que cuando va de 0 hasta infinito, si no quiero, no le pongo aquí el índice, porque ya se va a sobreentender. Aquí para simplificar irremediablemente si toca usar Stirling, entonces, y volvemos a utilizarla, al igual que aquí, n sobre e a la n, por la raíz de 2pi por n, por e a la n, entre n a la n. Entonces, n a la n, entre e a la n, por la raíz de 2pi por n, por e a la n, entre n a la n. Se van por aquí. Me queda n a la n, la raíz de 2pi por n, y n a la n acá. Vuelvo. Me queda
Incluso voy a sacar ahí el raíz de pi, 2pi, que es una constante, y me queda la serie de raíz de n. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes lo analizan, aquí tenemos que ir a utilizar intervalos de convergencia. ¿Ustedes creen que esto va a converger o va a diverger? Ya que tiene más o menos esta forma. ¿Qué creen que pasa esto con esta serie? Lo que va a hacer es ir sumando términos cada vez más grandes. Que va a diverger. Exactamente. Aquí hay varias opciones. Puedo verla como una P serie. O puedo utilizar criterio de divergencia, cualquiera de las dos. Ven que aquí es una P serie con P menor a 1, por lo tanto diverge. O bien, el criterio de condición necesaria. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero con el menos C. Ven que aquí lo que va a cambiar es que se va a quedar por aquí este menos 1 a la n. Entonces me queda menos 1 a la n por raíz de n. Entonces aquí nada más lo que va a cambiar son los signos. Cuando esté en 0 va a ser 0. Cuando esté a la 1 va a ser menos 1. Más raíz de 2. Menos raíz de 3. Más raíz de 4. Bueno, esos dos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes observan, es todo negativo. Es todo negativo. Voy a poner uno más aquí. Esto da negativo. Y así va. Entonces, con solo ver esto también va a diverger. Así que podemos ver que el límite cuando el n tiende a infinito del término general va para infinito. Bueno, perdón, el menos 1 lo dejo todo. Eso va para menos infinito. Así que por lo tanto esto es distinto de 0 y diverge por criterio de condición necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nos dimos cuenta que ambos extremos divergen. Así que vamos a ir a ponerlo aquí. Así que por último, dominio de convergencia.
Va a ser de menos C abierto hasta E, ser abierto también. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Aquí está esto otro. Bueno. Cualquier cosa me dicen. Vamos con la que sigue. Ok. Ven que aquí no está el X menos algo a la N solito. Tiene por aquí un 3, tiene un N a la menos 1, perdón, un N menos 1. Esto va a haber que acomodarlo porque así como está no nos sirve. Así que vamos a empezar por ahí. Esto que está a la menos 1 es lo primero que vamos a ir a poner afuera. El 3X menos 1 a la menos 1. Y tenemos la serie que va de 0 a infinito, de 3X menos 1 a la N, sobre 2 a la N por N más 1. Luego esto es 1 sobre 3X menos 1 de la serie y voy a sacar arriba un 3 a factor común forzado para que quede de esta forma. Esto va a ser 1 sobre 3X menos 1, 3 a la N, X menos 1/3 a la N y el 2 a la N por N más 1. Y ahora sí tenemos el término X menos A elevado a la N y todo lo demás. Miren, aquí no le puse la suma. De nuevo, como va de 0 a infinito, no le voy a poner ahí los índices. Entonces, ¿quién es aquí el término general? Eh, 3n entre 2n por n más 1. Exactamente. ¿Y el centro? Un tercio. Exacto. Ahora, aquí hay algo fundamental. ¿Ven que esto está aquí dividiendo? ¿En qué valor se indefine? Un tercio igual. Exacto, en el centro. Esto va a ser fundamental que lo tomemos en cuenta a la hora de dar el dominio. Ahora sí, nos vamos a ir con todos los pasos. Primero calculamos L. L es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué prefieren usar aquí? ¿Razón o raíz? Razón dicen ahí en el chat, entonces hagámosle caso.
Recuerden que es a n más 1 sobre a sub n. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n más 1 sobre 2n más 1 por n más 1 más 1. Por el 2 a la n, n más 1 sobre 3 a la n. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3n por 3 por 2 a la n por n más 1 sobre 2 a la n por 2 por n más 2 por 3 a la n. Aquí simplificamos y aquí voy a distribuir. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito, ya el valor absoluto no se ocupa, de 3n más 3 y 2n más 4. ¿Cuánto es igual a eso? 3 medios. Exactamente. Ahora vamos con el radio. ¿Quién sería el radio? 2 tercios. Exactamente. ¿Cuál era el tercer paso? Lo de el centro entre valor absoluto menor a R. Ajá, o sea, el intervalo. Y aquí de nuevo es donde vamos a ver que para eso funcionó el trabajo que hicimos. Esto es lo que está elevado a la n. Entonces, el x menos un tercio, igual lo voy a poner aquí para que se vea muy claro es lo que está elevado a la n. Esto es lo que nos va a servir. X menos un tercio menor a 2 tercios. Entonces, menos 2 tercios menor a x menos un tercio menor a 2 tercios. Menos 2 tercios, le sumo en todo lado el 1 tercio. Y queda 1 tercio menor que x menor que 3 tercios, que es un 1. ¿Cuál es el cuarto paso? Evaluar los extremos. Exactamente. Analizar extremos. Para analizar extremos yo recomiendo usar la original por si acaso ahí se equivocaron o simplemente por el hecho de que es más fácil venir a evaluar porque está todo junto. Entonces siempre les recomiendo usar esa. Era menos 1 tercio y 1, ¿verdad? Tres por menos 1 tercio es menos 1, menos 1 menos 1 es menos 2 a la n menos 1, entre 2 a la n por n más 1. Esto va a ser igual a la serie de menos 1 a la n
por menos 1 a la menos 1, por 2 a la n, por 2 a la menos 1, entre 2 a la n por n más 1. Por aquí estos son constantes, entonces las voy a sacar. Y este se va a ir. Entonces ven que esto es igual a un menos 1 a la menos 1 es un menos 1. Y 2 a la menos 1 es un medio, o sea, menos un medio. De la serie, menos 1 a la n sobre n más 1. ¿Qué tipo de serie es esta? Obtener este menos 1 a la n. Profe, yo no me acuerdo el nombre, pero era la que el límite tenía que tender a cero, ser positiva y decreciente, creo. Una serie alternada. Con término general, a sub n igual a 1 entre n más 1. Entonces hay que utilizar ese criterio que usted menciona, criterio de Leibniz. Entonces, vamos a decir, a sub n es mayor a 0. Pues sí, a sub n es mayor a 0, pues el n es mayor o igual a 0. Entonces n más 1 es mayor o igual a 1 y 1 entre n más 1 es mayor o igual a 1 entre 1, que es 1. Luego, a sub n decrece. Pues sí, sí decrece. Pues yo sé que n más 1 crece. Entonces 1 entre n más 1 decrece. Y por último, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n más 1, que eso ya se sabe que es 0, que era la otra condición. Entonces, por lo tanto, por criterio de Leibniz, converge si el x es igual a menos un tercio. Ahora vamos con la otra. Tres menos 1 es 2. Entonces esto es 2n por 2 a la menos 1. Que vamos a sacar solo un medio. Este se va a simplificar. Y me queda simplemente 1 entre n más 1. ¿Qué pasa con esa serie? Diverge, creo, ¿no? Es una P serie con P igual a 1. Entonces diverge. Entonces ven que por aquí converge y por aquí diverge. Así que ya podemos ir a sacar el dominio de convergencia, que sería menos un tercio, coma 1. Y ahora sí, lo importante, ¿qué había que hacer? Que dijimos al inicio.
excluir el 1/3. Exactamente. Muy bien. Entonces, ese es nuestro dominio de convergencia. Bueno, vean que lo fundamental es que hagan el trabajo algebraico al inicio para ver restricciones, para ver también cuál es el término que hacemos menor al radio. Y de ahí a la hora de ver el dominio, analizar obviamente bien los extremos. Esto depende del profesor, lo hacen diferente, hay profesores que lo hacen distinto. Yo siempre lo he hecho así porque me voy por la definición, creo que es mucho más sencillo verlo así. Vean que yo nunca cuando calculo el dominio meto este término que tiene X. Ojo que se les estoy diciendo de una vez, porque en los exámenes a veces lo meten y se les hace un despelote. Y vean que en la definición nunca se mete aquí la variable, solo se trabaja con el término general. Entonces acostúmbrense a hacerlo de esta manera, porque es la manera más sencilla. Bueno, y para finalizar hoy, vamos a hacer un ejercicio aquí del 2. Profe, disculpe, ¿puede poner la diapositiva anterior? Esta, Sí, un momento. está bien. Gracias. Con gusto. Ok, dice que calcule las series de potencia usando la serie geométrica. Por si acaso vamos a poner aquí cuál era la serie geométrica para que se acuerden. Era la serie que tiene la forma R a la N, desde N igual a un K hasta infinito, y esta convergía al valor de R a la K entre 1 menos R, siempre y cuando el valor de R el R en valor absoluto sea menor al R, es decir, que el R esté entre menos 1 y 1. ¿Ok? La idea es trabajar hasta llegarla precisamente a una geométrica. Entonces es trabajarla aquí un poquito. Ven que esta serie lo puedo ver como un X a la N sobre un 3 a la N por 3 a la 1. Luego, ¿qué puedo hacer ahí? Sacar el 3, el 1 de la 3 de la sumatoria. Exactamente, lo vamos a sacar de ahí.
Y queremos verla ya completamente geométrica, así que es un x tercios a la n. Ahora, esto va a converger, ¿cierto? Va a converger, pero ¿en qué casos? Y X es menor a 3. Si el valor absoluto de x tercios es menor a 1, es decir, que x tercios está entre menos 1 y 1, es decir, efectivamente que x está entre menos 3 y 3. Y ahora sí, ya sabiendo a qué converge cuando el x está entre menos y 3, pues vamos a ver a qué converge. Esto va a ser igual a menos 1/3 por el x tercios a la 0, que eso es un 1, pero igual lo voy a poner, sobre 1 menos x tercios. Y eso es 1 entre 3 por 3 menos x, ahí homogenizando. Tiene aquí un unito abajo, medios por medios, extremos por extremos. Y esto es menos 1/3 por 3 entre 3 menos x. Simplificamos. Y me da 1 entre 3 menos x. Entonces vean que ese es su valor de convergencia. Así que, por lo tanto, S de x es igual a 1 sobre 3 menos x si el x está entre 3 menos 3 y 3. Ahora, ojo, algo muy importante. La geométrica ya estaba dada. Recuerden que la geométrica está dada para esto, en donde esto es menor estricto a 1. Como es un estricto, eso implica que siempre va a ir cerrado. Entonces, eso es muy importante. O sea, en una geométrica nunca vamos a tener que ir a hacer el análisis. Ahora, si a alguien se le olvida y hace el análisis, no pasa nada. Obviamente le van a dar abiertos. Pero ese es el punto, que no va a ser necesario. Esa es la ventaja de las series que ya van a estar dadas, que nosotros ya tenemos ese tipo de detalles. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo acerca de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a 2? Yo tendría la serie para 2, es decir, 1 sobre 2, perdón, 1 sobre 3 menos 2. Eso sería 1. Entonces, eso implicaría que la serie que va desde 0 a infinito, de 2 a la n sobre 3 a la n más 1, converge a 1. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa. Este es el valor de convergencia de manera general, es decir, la serie converge a una función, a esta función, siempre y cuando el x sea un número que está entre menos 3 y 3, porque si no, no converge. Y ahora, entonces, a ustedes les podrían preguntar que cuál es el valor de convergencia de esta serie. Hay que darse cuenta que esta serie es esta misma, pero con x igual a 2, y entonces nada más tomo la función a la cual converge y sustituyo en 2 y ya obtengo su valor de convergencia de manera numérica. ¿Estamos claros con esto? Pero fue una pregunta, ¿podría repetir lo que dijo hace un ratito? Digamos, cuando es solo menor y no menor igual, los intervalos eran abiertos. Eso fue lo que dijo, es que llueve mucho y no lo escuché bien. Sí, correcto. Cuando aquí yo tengo esta desigualdad estricta, o sea, sin la rayita abajo del igual, ella va a converger en el abierto. Si tuviera la rayita, sí irían cerrados, pero en la geométrica siempre van abiertos.
Encerrados es cuando incluye el número del intervalo y abiertos es cuando no. Exacto, tendría que ser algo así para que fuera cerrado. Gracias. Que esto es que es estrictamente mayor a -3 y estrictamente menor a 3, o sea, no incluye ni el 3 ni el -3. Muchas gracias. Bueno, vean, por ejemplo, un ejercicio candidato para examen es determine todo el estudio, o sea, calcule el valor de, el radio y el dominio de convergencia y luego la función a la cual converge. En este caso está geométrica, entonces queda excelente, ¿verdad? Y se da el criterio. Y luego además les pueden preguntar para un valor en específico. Entonces es muy importante tener muy claro esto, que la serie como tal con la variable converge a una función, pero en el momento en que X toma un valor en específico ya converge a un valor numérico. Bueno, y yo creo que eso sería por hoy. Ya por si hoy no tenemos público, seguro se fueron a dormir, quién sabe. O el internet ahí, tal vez está fallando de tanto aguacero. Entonces, el martes seguiríamos. Recuerden verse el otro videíto y que pasen un bonito fin de semana, muchachos. Ahí nos vemos, si Dios quiere. Gracias, profe, igualmente. Buenas Chao, noches. profe, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profe.